Saludos amigos, bienvenidos a Iglesia Online. Ya saben que este es un programa en donde comentamos la actualidad de la vida de la Iglesia y también de la vida de todos los días, lo que ocurre, las noticias que nos afectan en nuestra vida y también las noticias que afectan a nuestra fe. Les habla el Padre Francisco Javier Acero y con nosotros también está el Padre Patricio Lynch, el Padre Daniel Portillo y el Padre Francisco Javier Monroy. Bienvenidos. Saludos, ¿cómo están? Gracias, buenas, saludos. Saludos, ¿qué tal? Siempre tan alegre el Padre Patricio Lynch. Hoy vamos a hablar de un tema que le encanta a él, que es la Iglesia en América Latina. Una iglesia en donde pues los números nos dicen bastante la importancia que tiene, más en este tiempo en donde hay un papa que es de América Latina, aunque sus orígenes, sus papás italianos, pero pues su vida, su proceso de fe, sus amigos. Para empezar este programa dedicado a la Iglesia de América Latina, vamos a empezar con datos que ha recogido ahí Daniel. Daniel, ¿nos puede recordar un poquito para hacernos la idea qué extensión tiene la Iglesia de aquí de América Latina? Sí, Javier, efectivamente, para no obviar que haya personas que sepan la extensión de América Latina, cuántos habitantes hay, cuando se habla de América Latina, qué significa, y además para comunicar particularmente a las personas que nos ven en Estados Unidos o en algunos otros países ajenos a América Latina, compartirles que estamos hablando de una extensión de más de 20 millones de kilómetros cuadrados de superficie, que eso es lo que compone. Estrictamente hablando, son 20 países que componen la América Latina, aquellos que estuvieron particularmente bajo el dominio tanto de España como de Portugal. Algunos hablan también en sentido más amplio sobre los países que fueron colonizados por Francia y por lo tanto, por ejemplo, consideran Haití como parte de América Latina. Entonces, en este sentido, todo lo que compete desde México hasta la Patagonia, estaríamos hablando de la composición particularmente de esta extensión territorial. Es importante darnos cuenta que si hablamos de la población, de cuántas personas estamos hablando al día de hoy, estamos hablando de 650 millones de personas, de los cuales 425 millones se dicen católicos. Esto representa el 35% de los católicos del mundo. Entonces, estamos hablando de la mayor población confabulada, por así decirlo, reunida en una misma área de la catolicidad mundial. Sin embargo, es importante también señalar cómo América Latina ha sido particularmente bombardeada por todo el tema de las iglesias protestantes. Esto nos ha alertado porque si nos vamos a las estadísticas de 1970, 2014, donde el 92% de los creyentes era católico, pues particularmente hoy la población ha disminuido al 69%. Y si lo vemos o lo comparamos con las iglesias protestantes, vemos como del 4% ha subido al 19%. Entonces, sea por la secularización, por el ateísmo, por el agnosticismo, es decir, toda esta falta de credo que pueda en cierta manera experimentar o vivir la población que comprende la América Latina, es importante considerar a qué punto podemos abarcar esto desde un enfoque también estadístico para ir conociendo las influencias que van teniendo en otro campo. Quisiera finalizar también con otro dato importante, porque estamos hablando que los países más jóvenes, entre ellos el país más joven al día de hoy es Honduras, curiosamente, junto con Haití, son los dos países más jóvenes, y se ha puesto en alerta también el declive de cómo actualmente las poblaciones van envejeciendo, particularmente Cuba, Puerto Rico, Uruguay, Chile y Argentina. Entonces, esto nos habla de cómo la población en este momento en toda la América Latina vive con una población más joven, es decir, de 25 años para abajo,
Es la población más grande que tiene América Latina en este momento. Creo que esto nos ayudaría para repensar, por ejemplo, sobre el acercamiento que tiene la Iglesia con los jóvenes en América Latina. Creo que es un punto que podríamos reflexionar hasta qué punto nosotros hemos asumido un compromiso, sabiendo que tenemos la población más joven en este momento en nuestro continente, particularmente en esta población de América Latina. Pensaba, querido padre Daniel, en esta pequeña muestra que es Eclesia Online, nosotros dos como latinoamericanos somos los más jóvenes, ¿no? Ante los dos europeos que nos acompañan para seguir el curso de tu lógica, ¿no es cierto? Pero bueno, pensaba en esta descripción que nos hiciste interesante de América Latina. Me parece que nosotros a lo largo de varias décadas desde América Latina hemos aportado la riqueza, una reflexión propia, teológica, ¿no? Que, bueno, ha tenido un nombre, que es la teología de la liberación, que también tiene distintas ramas. Por ejemplo, la rama argentina de la teología de la liberación se llama teología del pueblo, y que de alguna manera surge por una capacidad de escucha. Y yo diría una doble capacidad de escucha, que me parece que también es la tarea de todo teólogo, ¿no? Y del magisterio de los teólogos. Y también del magisterio jerárquico, que es escuchar la realidad, los signos de los tiempos, y también escuchar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Nos dimos cuenta que esta realidad de América Latina, que también acabas de describir, Daniel, nos encontramos con una situación tremenda, que es la brutalidad de las mayorías del pueblo latinoamericano viviendo en la pobreza. Y eso, desde ahí surgió una reflexión también en torno a la palabra de Dios, y que conocemos muy bien que del Dios que se revela en la historia y que quedó plasmada también en las Escrituras, nos encontramos con la génesis de una experiencia también de pobreza y esclavitud, y que nosotros después descubrimos que Dios escucha este grito de los oprimidos y Dios decide actuar, con lo cual estamos hablando también de una imagen de Dios. Dios no es un Dios que queda desentendido, sino que es un Dios que escucha el clamor de su pueblo, que estaba esclavizado en Egipto, y decide actuar. Por eso los judíos a Dios lo llaman el Goel, que es el liberador. Y acá también viene la palabra liberación. En ese sentido, también el Concilio Vaticano II va a decir que la Iglesia es el sacramento de salvación, ¿no? Y bueno, es así como la Iglesia en latinoamericana intentó dar una reflexión, y no solamente una reflexión, sino una praxis actual en concreto, como a poder abrir puertas de liberación integral a estas situaciones trágicas que América Latina vive, que son la mayoría, son creyentes y a la vez pobres, ¿no es cierto? Que esto evidentemente no es algo querido por Dios. Así que me parece interesante poder complementar a tu comentario de la descripción de la Iglesia en latinoamericana, cuál es la realidad que nos ha tocado vivir durante décadas y que seguimos viviendo, y que nosotros como cristianos estamos llamados a continuar lo que Dios ha hecho y sigue haciendo a lo largo de la historia, ¿no? Que es la liberación, la salvación integral del hombre. Bueno, antes de que Javier Acero le diga 4 barbaridades aquí al padre Patricio sobre españoles y americanos, porque aquí Javier Acero yo creo que es más mexicano, pero bueno. A mí me tocó una buena temporada de mi vida vivir en México, y realmente pues parte de mi corazón está allí, ¿no? De lo que están diciendo, a mí me surge una reflexión a añadir, ¿no? Sobre la Iglesia en Latinoamérica. Tiene un reto muy importante, que así como hay una identidad propia, ¿no? La América Latina tiene una identidad propia, yo creo que se puede decir, ¿no? Por eso se funciona un poquito en conjunto, y hay un CELAM, etcétera. También hay una diversidad impresionante, ¿no? De cómo se vive la Iglesia en Colombia, de cómo vive la Iglesia de México, de cómo vive la Iglesia, no sé, de Argentina, de Perú, de Bolivia, de Centroamérica. ¿Qué diferencias tan grandes y qué culturas tan grandes? Los desafíos de los que hablas, Patricio, son tremendos, son inmensos, ¿no? El cultural es uno de ellos, La pobreza es otro. Los desafíos de las grandes marginalidades, ¿no? de todo tipo, existencial, vital, material, y sobre todo la nueva evangelización, ¿no? Pero qué importante es este punto de si existe o no teología propia, ¿no? Una manera de pensar la fe propia desde Latinoamérica. No sé si eso se puede decir,
No tengo tanto conocimiento, pero sí creo que hay un sentir común que a América Latina le hace ser América Latina, y es lo profundamente que cree en Cristo, en la fe, ¿no? Es profundamente cristiana, sí. Yo diría y añadiría cristiana y mariana sobre todo, ¿no? La fe en María es lo que recoge casi todas las culturas, podemos decir, los pueblos originarios. Y yo sí que quisiera recalcar, bueno, además de que tengo pasaporte mexicano y credencial electoral mexicana, tengo parientes también latinoamericanos muy cercanos. Mis apellidos, ¿no? Pues también vienen y van de Latinoamérica a España, otros son de Irlanda, pero bueno, dejando la anécdota a un lado, yo sí quisiera terminar este bloque primero en lo que ha dicho el padre Patricio Lynch, que es sobre todo lo de la teología de la liberación, ¿no? La teología del pueblo trasladada en Argentina, y que se cumplen 50 años de esta teología, en donde pues fue Gustavo Gutiérrez, el peruano, que escribe sobre teología de la liberación, las perspectivas. Se cumplen 50 años de esta primera publicación. Creo que es algo que conviene que comentemos, porque bueno, tras esta publicación podemos decir que a día de hoy, el año pasado se publicó en Asís para todo el mundo la famosa encíclica sobre la fraternidad y la amistad social llamada Fratelli Tutti. Y yo creo que eso condensa mucho la vivencia del Papa y lo que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Lo que se decía, porque fue un rompeaguas, este escrito de Gustavo Gutiérrez, fue un rompeaguas en donde la Iglesia también se preocupa de pues todo lo social, ¿no? Y es un discurso novedoso sobre Dios que representa los movimientos sociales de ese tiempo, de hace 50 años, que algunos la tomaron como una opción política, pero otros la tomaron también como una acción social y desde una dimensión del encuentro de las personas con el mismo Jesús. Pero esto lo vamos a comentar en el siguiente bloque. Nos vamos ahora a un momento de descanso y regresamos aquí a Iglesia Online. Seguimos aquí en Iglesia Online. Estamos pues analizando la Iglesia en América Latina. Hemos contado pues en esta primera parte lo que vemos desde la estadística, lo que vamos viviendo, lo que se ha vivido. Hemos cortado la primera parte en estos 50 años de que se celebra de la primera publicación sobre la teología de la liberación, las perspectivas de Gustavo Gutiérrez. Recordemos que pues esto ya se deriva en un señalamiento por parte de la Iglesia el 23 de noviembre del año 84, donde Leonardo Boff es llamado a la Congregación de la Fe. Exactamente quien dirigía esta congregación en ese tiempo era el cardenal Ratzinger, hoy el Papa Benedicto XVI, Papa emérito. Y bueno, pues ahí es donde se le llama la atención y en donde pues se le pide que aclare lo que es ideología marxista de lo que puede ser pues una experiencia de Dios que realmente al final desemboca en un encuentro de solidaridad con los pobres. Pero bueno, esto pasó, esto es parte de la historia, esto sigue pasando en América Latina porque aquí hay, como hemos dicho al principio, una multitud de culturas en donde se va moviendo la fe y la va enriqueciendo con toda la Iglesia. Y yo creo que, Daniel, nos puedes contar algunos elementos que hay eclesiales, elementos sociales que enriquecen la vida de la Iglesia en América Latina. Particularmente creo que es importante considerar que la reflexión sea teológica, eclesiológica, la reflexión también de la Iglesia como se concibe en América Latina, tiene también factores o causas que han sido importantes para la reflexión. Por ejemplo, los niveles de pobreza de muchos de nuestros pueblos. Asimismo, también el fenómeno de la migración, que es una población muy considerable, donde muchos países, particularmente de Latinoamérica, han migrado hacia Estados Unidos como primer país
y algunos países de Europa como un segundo país también. Pero este fenómeno también de la migración ha generado también una reflexión que parte también de todo este contexto también de liberación, de percibirse también desde un elemento de esclavitud, la pobreza misma como esclavitud, los fenómenos de violencia, los movimientos armados, las guerrillas que han existido en algunos países, que le han dado como esta anatomía también a los distintos países y han generado también una fuerte reflexión para que de pronto pensemos en distintas características que son parte de esto. Lo que decís, Daniel, tiene que ver con lo que decía al principio, ¿no? De que tenemos que escuchar la realidad, por un lado, y que la realidad se nos presenta de esta manera dramática acá en Latinoamericana, y por otro lado también escuchar la palabra de Dios con el convencimiento de que creemos, en definitiva, en un Dios que no se queda con las manos atadas, ¿no? Sino que decide comprometerse con la historia. Por eso hablamos de una historia de salvación, por eso hablamos de una historia de liberación. Toda la Biblia tiene que ver con esta lógica del Dios que libera, y que para nosotros los cristianos la plenitud de esta historia, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Es Jesucristo. Y cuando leemos los evangelios vamos a ver que en el ministerio público de Jesús, la centralidad de su opción estaban los pobres, estaban los oprimidos. En la defensa de los pobres podríamos decir que es como el núcleo, el corazón del evangelio. Por eso no es un tema indiferente para la iglesia, en la medida de que estamos llamados a continuar con este ministerio. En ese sentido, quiero traer a colación, la Congregación de la Doctrina de la Fe en su momento publicó una instrucción sobre la teología de la liberación, y comienza diciendo algo que me parece que es muy importante y que fundamenta y justifica la existencia de la teología de la liberación. Por ejemplo, dice que el Evangelio, y repito, lo dice la Congregación de la Doctrina de la Fe, dice, el Evangelio es un mensaje de liberación y es una fuerza de liberación. Esto lo digo para aquellos que la palabra liberación les da un poquito de miedo. Esto lo dice la Congregación de la Doctrina de la Fe. ¿Y liberación de qué? Y habla de la liberación de la esclavitud radical del pecado, pero no solamente de esto, sino que esta liberación del pecado y las esclavitudes que son consecuencias del pecado en el orden cultural, en el orden político, en el orden social, en el orden económico. Y no solamente denunciar, sino también anunciar y llevar adelante una praxis de transformación de la historia, porque en definitiva para eso existe la Iglesia. Qué interesante todo esto que estáis comentando, porque la Iglesia en América Latina es especialmente sensible con todo esto. O sea, qué bueno toda esta lista que dices, Daniel, del machismo, la pobreza, las guerras, las estructuras sociales que no dejan que podamos salir de todas las injusticias que existen, la violencia. Que la Iglesia en América Latina es especialmente sensible a todo esto. Luego es especialmente evangélica. Por un lado yo quiero comentar esto, resaltarlo porque se ve, porque se palpa. Pero también es cierto que hay una parte de la Iglesia que no, Es decir, hay una parte de la Iglesia que esto le importa muy poco. Es decir, una parte de la Iglesia muy colocada en su lugar, o solo con gente rica, o puesta con el poder, etcétera. O sea, yo creo que las dos cosas hay que decirlas, ¿no? Pero hay un sentir común evangélico en el CELAM que yo creo es claramente de liberación, de buscarlo por lo menos, ¿no? De evangelizar para buscar la liberación. Esto a mí me encanta. Por eso, pues en parte mi corazón puede estar en la América Latina, aunque ahora me toca estar en Roma, pero bueno, espero que esto no dure mucho. Y que podamos volver para allá. Sí, porque eso es puro evangelio. Entonces, ojalá que yo pueda también trabajar en un evangelio que libere. Y es cierto, la palabra liberación ha sido estigmatizada falsamente, también seguramente porque se ha llevado mal más de una vez seguramente esta liberación que tiene que ser evangélica, ¿no? ¿Cómo llevarlo a cabo? Ese es el gran problema, vamos a decir, ¿no? En el fondo tenemos que hacerlo como Cristo Jesús y ya está. Y a veces hay que saber dar la vida. ¿Cuántos mártires de América Latina han sabido hacerlo, no? Y ahora que dices esto, pues yo sí quisiera recordar la figura de San Óscar Arnulfo Romero, ¿no? Un personaje que se dejó solo en los años 80 allá en El Salvador, y que gracias a Dios el Papa Francisco lo ha logrado recuperar.
Sí, se recuperó su imagen. Mira, ahí tiene al padre Daniel Portillo portando la imagen de San Óscar Arnulfo Romero, ¿sí? Pero le rezarás, ¿no? Claro. Bueno. Yo De sí, particular devoción para las causas imposibles. yo sí quisiera destacar su figura, como la de otros muchos, ¿no? Samuel Ruiz en México, o en Paraguay Ramón Bogarín, Helder Cámara, José María Pires en Brasil. Pero con Óscar Arnulfo Romero yo creo que vamos nombrando también a esos desconocidos que estuvieron con los pobres y dieron su vida por ellos y con ellos, que confundieron muchos dentro de la Iglesia lo que era el Evangelio tal cual, dar la vida, con lo que es una ideología, ¿no? Yo recuerdo también a la hermana Cleusa, que dio la vida por Agustina Recoleta, misionera, que dio la vida por los indígenas, cuya causa pues también yo creo que se ha politizado mucho en esto, hay mucha injusticia, y ojalá que este programa sea para hacer justicia a todos los que lucharon por la justicia en América Latina. Daniel, ¿quieres añadir algo? No, solamente comentar que justamente estos elementos que tanto han mencionado en la teología, en el contexto social, ha tenido toda una repercusión a nivel pastoral. Por lo tanto, si podemos rescatar una riqueza muy particular de América Latina, es justamente la pastoral misma que realiza la Iglesia, ¿no? Y de aquí los esfuerzos que la Iglesia va tomando a través de diferentes conferencias, a través, la última de ellas Aparecida, y actualmente que nos encontramos en camino a la Asamblea Eclesial. Justamente este tipo de esfuerzos que nos van ayudando a repensar siempre la pastoral misma de la Iglesia. Entonces, en función de qué está, de volver a preguntarnos la Iglesia latinoamericana qué es, en función de qué está, volver a nuestra identidad y descubrir también la posibilidad de ir generando siempre caminos que hagan más accesible nuestra vida, sobre todo nuestra vida como iglesia, en aquellos canales y en aquellas periferias donde se encuentran personas necesitadas también de una mano que los acoja, ¿no? No olvidemos que aquí en América Latina está Aparecida 2007 y años después está esta misión continental en donde cada país, cada conferencia episcopal ha estado participando por esta conferencia episcopal. Nos tenemos que ir, son los últimos minutos. Cerramos, Patricio, Javier. Patricio. Cierro con esta frase de Óscar Romero. Es un santo de la Iglesia para que sepamos que Óscar Romero está canonizado y que decía cosas como la siguiente: no es voluntad de Dios que unos tengan todo y otros no tengan nada. De Dios es la voluntad que todos sus hijos sean felices. Qué lindo sería que nuestra Iglesia latinoamericana sea un instrumento para favorecer que todos sus hijos y sus hijas puedan tener una vida plena, digna y feliz. Yo para acabar quisiera comentar el momento en el que está caminando ahora América Latina, ¿no? Está todavía aterrizando Aparecida, está intentando que permeabilice por todas las estructuras, todavía llevará pues bastante tiempo, y está en este camino sinodal, que yo creo que América Latina se siente feliz y le es algo innato, o sea, no tiene ninguna problemática, porque precisamente es en otros lugares, hasta se ha escuchado, ¿no?, que hay diócesis que no quieren entrar en un proceso sinodal, ¿no? Y yo creo que América Latina, pues nada, sintoniza perfectamente, porque viene de América Latina todo este proceso, y ahí está recobrando de nuevo Aparecida, y creo que habrá nuevas reflexiones, nueva profundización, no sé, una nueva misión seguramente, aparte de todo este sintonizar conjunto que va a unir mucho más. O sea, este camino sinodal en el que nos ha colocado el Papa Francisco, que es tan latinoamericano, va a ser para Latinoamérica un proceso de profundización y crecimiento muy, muy serio, muy importante, yo creo, sí. Daniel, iniciamos contigo, terminamos contigo. Pues agradecerles a todos por habernos permitido entrar a sus hogares. Les deseamos que Dios los bendiga y que juntos oremos por nuestra iglesia latinoamericana para que siga en este proceso de renovación, escuchando siempre al Espíritu Santo para que nos guíe por buen camino. Saludos, Javier, Pato, Javier. Saludos, que estén muy bien. Gracias. Hasta la próxima. Esto es Eclesia Online.